Como dijimos el domingo pasado, el apóstol Pablo tuvo que defenderse ante graves acusaciones que injustamente habían hecho contra él. A veces uno cree que la Biblia es todo romance, todo amor, todo sublime, todo, pero la palabra de Dios nos muestra a seres humanos imperfectos, pecando muchas veces y alcanzando la misericordia de Dios. Y entonces esta es una cosa clara, ¿no? Las cartas del apóstol son la experiencia humana, la experiencia de las iglesias. ¿Y qué tenía que decir el Espíritu Santo a las iglesias frente a los problemas, como los que enfrentó Pablo? Y él dice aquí que los falsos pastores y maestros, siempre ha habido falsos pastores, falsos maestros, hasta el fin del mundo, lo sabrá. Estos personajes querían liderazgo en la iglesia, pero a costa del desprestigio del apóstol. Entonces, bajo presión, Pablo se vio en la obligación de presentar sus credenciales, como vimos hace 8 días. ¿Ustedes quieren que yo muestre mis credenciales? Con mucho gusto. Torturado tantas veces, náufrago tantas veces, apedreado tantas veces, con hambre, con sed, bueno, etcétera. Esas son las pruebas de que Dios me ha llamado y que tengo un ministerio genuino. Pero si esto no les satisface a ustedes, me veo obligado a testificar de mis experiencias sobrenaturales. No quisiera hacerlo porque para mí eso es algo tonto. Tener yo que estar hablando de mis experiencias sobrenaturales para defender mi ministerio en vez de estar predicando el Evangelio. Pero ustedes me están obligando a eso. Ahora, probablemente los corintios habían tenido muchas experiencias sobrenaturales, ¿no? Porque ellos adoraban a los demonios y los demonios tal vez los dioses de ellos les mostraban cosas espectaculares. Los judíos también tenían sus experiencias místicas. Entonces Pablo se vio obligado en cierto sentido a ser igual a ellos, aunque la diferencia era que él sí decía la verdad. Entonces, dice Pablo, ¿en qué más puedo jactarme? Hablemos primero de aquello en lo cual él no se quería jactar o no se jactaba. Lo primero que Pablo no quería era jactarse en sus experiencias sobrenaturales. Algo sobrenatural es algo que es fuera de este mundo. Experiencias que tiene uno fuera de este mundo o de este cuerpo. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo muchas experiencias muy personales. A él, el Señor Jesucristo se le presentó vivo en el camino a Damasco y en otras ocasiones, ¿no? Se le apareció el Señor en persona. Y tuvo muchas experiencias, así que si estaban diciendo que él era un falso apóstol, pues él estaba listo también a demostrar lo que él era su experiencia personal sobrenatural. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 2, el versículo 1 en adelante, lo que él dice. Ciertamente no me conviene gloriarme o jactarme. A él no le gustaba hablar de sí mismo. Pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme o jactarme, que es lo mismo, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces empieza Pablo a seguir en su defensa. Dice, conozco a un hombre. ¿Cuál era ese hombre? Pues era él mismo. Está hablando de él mismo. Pero no quería decir yo Pablo, sino él dijo, conozco a un hombre, pero es él mismo. Él no nos explica cómo fue esa experiencia. Dice entonces que él no sabe si fue completamente llevado en alma y cuerpo al cielo o fue solo en su alma. Dice que fue arrebatada su alma al tercer cielo. ¿Y cuál es el tercer cielo? Tampoco lo explica. Pero tal vez simplemente lo que él quería mostrar era que su experiencia sí fue más allá de este mundo natural. Él vio y experimentó el paraíso de Dios, estuvo muy cerca al Señor. Por eso llama al cielo el paraíso. Y recordemos que esa es una de las palabras con que se describe el cielo. El Señor le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todos dicen que entre los orientales la palabra paraíso pues es una palabra que denota un lugar muy hermoso, muy apacible, espectacular. No hay casi manera de describir cómo es esa hermosura. ¡Qué maravilla! Pablo experimentó eso, lo que experimenta uno que ha sido salvo al morir y dejar este mundo. Es una maravilla. Si alguien quiere tener una respuesta de cómo es el cielo, esta es una. Esta es una. Y por eso él dice aquí que él fue arrebatado y que estuvo allí y que oyó palabras inefables que no las puede uno decir en este mundo, no hay lenguaje. Cada vez que pienso en el cielo me acuerdo de Pablo, ¿no? Cuando uno está joven, uno no piensa en eso del cielo, porque uno dice, yo tengo la vida por delante. Tengo 20 años y voy a durar 90, me quedan 70. Pero cuando uno va doblando la curva, entonces uno empieza a pensar también en el cielo, ¿no? ¿Cómo es? Y esa realidad. No es un cuento, es verdad. Ahora, el apóstol Pablo hubiera podido explotar su experiencia y decir, mire, yo Pablo vi esto y vi aquello y ta. Pero no lo hizo, al contrario, él sentía pena tener que hacerlo. Él no hizo lo que hacen muchos apóstoles falsos y muchos predicadores hoy en día, predicadores de la sanidad, de la prosperidad, o muchos intérpretes de sueños hoy en día, muchos falsos profetas, porque estos personajes hoy cuentan sus experiencias sobrenaturales para salir en la televisión, en la radio, en el periódico, y para atraer mucha gente y crecer su iglesia, y seducen a los que no conocen la Biblia a fondo. Seducen a aquellos que son inestables, llenos de dudas y fáciles de engañar por Satanás. Entonces aparece allí un predicador diciendo que yo y el otro, y entonces todo el mundo, el gran hombre de Dios, Dios le habló. Otro peligro es que uno puede hacer de su experiencia personal una norma de fe para todos. Pero nuestra experiencia personal es subjetiva. Y así es como han nacido las sectas falsas, con predicadores que dicen
que el Señor les dio una visión. Así nacieron los mormones, ¿no? Que el Señor les dio una visión, que se le presentó y que un ángel se le presentó y le dio unas tablas, y que esas tablas son mejor que la Biblia. Los adventistas del séptimo día. Y aquí en nuestro país también hay mucho de eso, ¿no? El G12. Y también esta iglesia, la iglesia de la profecía. Y muchas otras sectas hay aquí en el país que dicen que hablan con Jesucristo todas las noches y con el ángel no sé qué, y la gente, inmediatamente al siguiente día están allá con ellos. Bueno, estos predicadores carismáticos afirman que sus experiencias están por encima de la Biblia. Sin embargo, nadie puede decir, fue que yo vi en visión, fue que soñé, fue que se me apareció un ángel, y entonces autocoronarse como el enviado de Dios. Falsos pastores, falsos maestros, pseudoapóstoles, pueden decir muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces algunos dicen, mire, puede que yo no sepa mucho de la Biblia, pero mire, yo he hablado con el arcángel Gabriel. Bueno, pues pueden decir muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia, ella es nuestra norma, no mi experiencia personal, porque mis apreciaciones personales me pueden engañar. A mí se me puede presentar Satanás disfrazado de ángel de luz. Yo no sé. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, un poco más adelante, Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, él advirtió sobre esto, el apóstol. Dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Parece que muchos habían creído en Cristo, pero luego alguien les habló bonito y les habló bellezas, y la iglesia empezó a tambalear y empezó a seguir, fue a otro. Y Pablo dice, estoy asombrado. ¿Cómo es que habiéndole yo predicado el verdadero evangelio, ustedes ahora están siguiendo un evangelio diferente? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, aún yo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguno, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Porque es que una cosa es el evangelio como está aquí, y otra el evangelio que predican algunos lleno de mentiras. Así que Pablo dice que aunque él experimentó esa visión, eso no era importante ni un motivo de jactancia para él. ¿En qué quería jactarse entonces Pablo? Él dice que él se jactaba en sus debilidades. No andaba predicando y diciendo, a mí anoche se me presentó Jesucristo y habló conmigo. No, él le gustaba hablar, era de su manera de predicar el evangelio y cómo Dios lo usaba y cómo él sufría por el evangelio. Sus debilidades eran las pruebas que forjaban su carácter. Versículo 7. Versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
El problema con las personas que dicen que han tenido esta o aquella experiencia espiritual es que empiezan a creerse más que los demás, ¿no? Y aquí en la ciudad de Bogotá tenemos algunos, ¿no? Es que yo estaba no sé dónde y Dios me habló y Dios me dio una visión y se me presentó y me dijo que esto y que lo otro. Y la gente, gloria a Dios, aleluya. Pero ese es un defecto porque eso endiosa a la persona. Y el problema es que entre más éxito se tenga, más difícil es manejar la humildad. El apóstol dice que él tuvo grandes revelaciones de Dios, pero que él corría el riesgo de enaltecerse, de llenarse de orgullo. Y Dios entonces permitió que Satanás lo afligiera con un aguijón. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es un chuzo puntiagudo que está clavado en la piel y genera dolor permanente, ¿no? Como cuando tiene uno una espina ya en el dedo del pie y calza el zapato y uno anda cojo y qué incomodidad, ¿no? Eso es un ejemplo de un aguijón. Y Pablo dice, Dios me dio un aguijón y se lo atribuye a Satanás. ¿Para qué? Para mantenerlo ahí humillado, para que no se llenara de soberbia por las revelaciones que había tenido. ¿Y qué era ese aguijón? No se sabe. Lo cierto es que este aguijón le servía de humillación para no llenarse de soberbia por todas las cosas que Dios había hecho por él. Para no entrar a las iglesias diciendo yo soy espiritual, soy el gran apóstol Pablo que entró al cielo y volvió aquí. No, nada de eso tenía él. ¿A usted le ha pasado eso alguna vez? ¿Usted ha tenido la tentación de enorgullecerse vanamente? Y Dios le ha mandado una prueba para mostrarle su debilidad a fin de que se humille, pida perdón y confíe en Dios. Pues a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Que cuando más se siente uno envalentonado, el Señor llega y le da su chuzón para que uno se humille, baje la cabeza y empiece a orar y a reconocer. Las pruebas entonces hacían relucir la gracia de Dios en su vida, dice Pablo. Tan incómodo era ese aguijón que no se sabe qué era. Algunos han inventado cosas, pero aquí no dice qué era. Han dicho que era ciego, que era cojo, bueno, miles de cosas. No se sabe qué era el aguijón, pero era algo que era molesto. Y él pidió a Dios 3 horas que le quite ese aguijón. Y la respuesta de Dios fue no. Dice eso en el versículo 9. Leámoslo. El 8 dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. 9, y él me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significan esas palabras? Cuando en el desarrollo de su trabajo misionero él se sentía incompetente. Era precisamente ese momento cuando el Señor acudía para fortalecerlo, a fin de que siguiera adelante venciendo los obstáculos. Entonces, en un sentido, la prueba era la ocasión usada por Dios para Dios manifestar su gracia bondadosa. Y eso nos pasa a los cristianos, ¿no? Cuando tenemos problemas de muchas maneras y estamos enfermos o dolidos o tal, y uno se siente mal y humillado, el Señor
le recuerda que somos salvos, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, y eso lo fortalece a uno, porque el poder se perfecciona en la debilidad, dice el Señor. Y recordemos que eso es importante, ese asunto de las pruebas, ¿no? Nadie quiere tener pruebas, pero Santiago en el capítulo 1, versículo 12, nos dice también algo rápidamente, tal vez. Santiago 1, versículo 12. Santiago dice algo lo siguiente sobre las pruebas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba. Creo que ambas cosas quieren decir lo mismo, ¿no? Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuando uno está bajo las pruebas, déle gracias a Dios, porque si le duelen, también recordar que Dios es cuando interviene, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad nuestra. Tal vez algunos hemos tenido esas experiencias, situaciones en que uno dice, bueno, ¿y ahora yo qué? ¿Qué camino cojo? Y eso a veces nos impulsa a orar y buscar la ayuda de Dios. Como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, decía él. Y un tercer punto, hermano, que tengo aquí para esto es que Pablo se jactaba o se gloriaba, que es lo mismo, en ser un mensajero de Dios a pesar de sus penurias. Por eso él dio señales apostólicas. Vamos a leer el versículo 11. Sigue diciendo Pablo. El 10, vamos a leer el 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hemos visto que una de las acusaciones infames contra Pablo fue que él no era un verdadero apóstol, porque no fue uno de los 12, sino que Dios lo llamó después. Sin embargo, su ministerio fue auténtico y estuvo respaldado por señales milagrosas. La fundación de la iglesia en el Nuevo Testamento estuvo marcada por señales milagrosas. En Hebreos, vamos a mirar rápidamente, Hebreos capítulo 2, 3, 4, Hebreos capítulo 2, versículo 3, el Señor está diciendo algo importantísimo aquí. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Algo que tenemos que tener presente, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la predicación apostólica fue respaldada por el Señor con señales milagrosas de poder, porque se estaban echando los fundamentos de la iglesia. Y por eso la predicación apostólica estuvo acompañada de esos milagros extraordinarios. Ellos resucitaron muertos, andaron sobre las aguas, sanaron enfermos. Yo no he visto que nadie haga eso.
Por ahí, mentiras sí, ¿no? Mentiras, sí, ay, Dios mío, sí corren las mentiras. Hace un tiempo por allá andaban diciendo que por allá alguien había resucitado un muerto, sí, pero ¿a quién le consta? Eso era diferente. Cuando terminó el ministerio de los apóstoles, terminaron esas señales milagrosas. Y todos esos dones extraordinarios funcionaron durante esa etapa del nacimiento de la iglesia. No se había escrito el Nuevo Testamento y por eso Dios actuó así. Por eso el que hoy en día pretenda ser un apóstol al estilo de Pablo es un mentiroso y está equivocado. Es por eso que los pretendidos apóstoles hoy, los falsos apóstoles, especialmente en estas iglesias carismáticas, practican dones falsos. Y lo digo con toda seguridad, están llenos de dones falsos. Bien, Pablo, pues aunque lo criticaron, él sí fue un verdadero apóstol, claro, por supuesto. Y él sirvió desinteresadamente al Señor, versículo 13. ¿Qué dice él? Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y nosotros hemos visto que el apóstol Pablo predicó sin recibir nada de la iglesia. Para conservar su independencia, él no aceptó ningún salario, no quiso ser gravoso, no estaba buscando hacer de su ministerio un negocio para dar la impresión de que les cobraba por predicar el evangelio. No. Ahora, no es porque él no tuviera derecho, él tenía derecho a cobrar. En su anterior carta, precisamente en 1 Corintios 9:14, ¿qué dijo él sobre ese asunto? 1 Corintios 9:14. Y podemos leer desde el 13. En su primera carta él había dejado claro eso. 1 Corintios 9:13, él dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice él. Y aquí nuevamente creo que es lo mismo que está diciendo él. Él no estaba interesado en las ofrendas, sino en los creyentes, en ellos mismos. Era lo que a él le interesaba. Hace muchos años estaba yo pastoreando una iglesia en el Valle, siendo estudiante. Y había una señora en la iglesia que su diezmo representaba el 60% del presupuesto. Ella sola daba el 60% del presupuesto. Sin embargo, no era fiel en su asistencia a la iglesia. Un día tuvimos que decirle a ella: hermana querida, la apreciamos mucho, pero ¿por qué falta tanto a la congregación? Y ella respondió: no, para eso les envío el diezmo. Entonces le respondimos: gracias, hermana, pero el problema es que la necesitamos a usted antes que a su plata. Primero a usted. Preferimos que no nos dé nada, pero que venga. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no? Él estaba listo a gastar en la iglesia no solo todo su esfuerzo, sino toda su plata sirviendo al Señor. Y dio ejemplo, sin engañar a nadie. Claro, sin engañar a nadie. El apóstol era un hombre transparente. Sigamos leyendo, porque dice abajo en el 14 lo siguiente: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros,
y no seré gravoso. Otra vez les dice, no voy a pedirles plata, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos, por desagradecimiento de la iglesia. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos a vosotros, con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todos muy amados para vuestra edificación. Entonces Pablo habla aquí una ironía. La iglesia había insinuado que él era un hombre astuto, que andaba predicando, persuadiendo y atrapando a la gente con engaños para hacerse rico o ganar mucha plata. Él rechaza indignado esa insinuación, porque él predicaba el evangelio no por motivos indignos, sino de buena voluntad y porque le interesaba las almas de las personas y cumplir con lo que el Señor le había mandado. Y luego entonces, él dice otra cosa aquí muy interesante. Finalmente, él habla de su amor por la iglesia, y termino con eso, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue, porque él quería visitarlos por tercera vez a la iglesia, por eso les mandó esta carta. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces Pablo dice, voy a visitarlos para aclarar las calumnias y demás cosas que se decían de él. Y esperaba que la iglesia reconociera y se arrepintiera de su mal proceder. Al visitarlos no quería encontrarlos viviendo en la carnalidad, es decir, a unos hermanos allá en la iglesia llenos de murmuraciones, de peleas, de divisiones, de desórdenes y cosas de esas por el estilo. Una iglesia, él no quería encontrar una iglesia de esas que cuando lo llaman a uno a ser pastor, uno lo que le dice a la iglesia es, mire, muchas gracias, Dios los bendiga, y sale uno corriendo, porque ¿quién se va a meter allá? ¿Verdad? Entonces, si en vez de encontrar una iglesia santa y fiel al Señor, encuentra una iglesia sin arrepentimiento, eso va a producir mucho dolor por la situación de la iglesia, dice él. Y menciona 3 pecados horrendos: la inmundicia, la impureza de una vida lujuriosa y libertina. La ciudad de Corinto era famosa por su vida licenciosa, por estar entregada a todo tipo de vicios. Allá era normal uno tener relaciones sexuales con los niños, con los esclavos. Los gobernantes tenían relaciones sexuales con todos los que trabajaban para ellos. Era un desorden terrible, por eso habla de la inmundicia que se vivía en esa ciudad. Y si se habían arrepentido y entregado a Cristo, él no quería encontrar una iglesia todavía con esas mañas. Fornicación, que es lo mismo, no son como de la misma familia. La inmoralidad sexual, el desorden sexual, homosexualismo, prostitución, eso era practicado abiertamente.
Era una ciudad impúdica, aunque el Evangelio transformó la vida de muchos. La lascivia menciona aquí. ¿Qué es la lascivia? Pues es todo tipo de desenfreno y degradación de la existencia humana en todos sus aspectos. Pecados que son abominables a Dios, como el incesto, las violaciones, la pederastia, el homosexualismo, la prostitución, y ni hablar de los pecados contra la vida y la propiedad. Y este mundo, hermano, que estamos viviendo avanza otra vez hacia allá. Otra vez avanza hacia las costumbres grecorromanas corruptas de esa época. Nuestro mundo hoy está adormecido por todos esos pecados que ya fueron combatidos por la fe cristiana. En siglos anteriores ya fueron combatidos, pero están regresando. Nunca imaginé que el homosexualismo se fuera instalando nuevamente como si fuera una práctica común. Es más, como si fuera una práctica respetable. ¿A dónde hemos llegado? Entonces ahora, respete. Respete. Todos tienen derecho ahora. Hasta el punto que las iglesias se están acomodando a estas aberraciones. Iglesia que haga eso no es una iglesia de Cristo. Una iglesia bautista en los Estados Unidos casó a 2 homosexuales, nombró de pastor a un homosexual. Una sinvergüencería de lo que no está escrito. Pablo dice: yo no quiero encontrar una iglesia así. Los voy a visitar. Y no voy tras la plata de ustedes, voy tras de ustedes. Y espero que ustedes estén arrepintiéndose de sus pecados. Así las cosas, entonces, hermano, podemos ver que la santidad de la iglesia es una exigencia moral, si quiere ser fiel. Por eso aquí en la iglesia nosotros tenemos que ser claros, muy claros. O somos o no somos. Pero no podemos acomodarnos al mundo pagano. Nuestra fe no debe estar basada en nuestras experiencias místicas, sino en Cristo y su palabra. ¿Qué tal que yo amaneciera un día aquí diciendo: tuve un sueño anoche y se me presentó Jesucristo y les echaron cuenta a todos ustedes y todos ustedes creyéndome? No, esto fue un sueño mío, fue mi experiencia, pues no tengo por qué imponerla sobre los demás. Muchas personas dicen haber visto apariciones, visiones, que son el resultado de su propia imaginación, y no que el Señor les habló ni el Espíritu Santo les habló. Una experiencia verdadera, la que sí es verdadera, es que usted se haya convertido a Cristo. Es que usted haya experimentado la gracia regeneradora del Espíritu Santo, la experiencia de su salvación en Cristo. Esa sí es verdadera. Todos los días agradezco a Dios por haberme dado un nuevo corazón, una nueva forma de ver la vida con el amor de Cristo. Eso vale más que todo en la vida, ¿no? Todavía soy imperfecto, soy un humano, un pecador, pero no un pecador al estilo de antes. Eso espero. Y oro al Señor todos los días para mejorar. Pero le doy gracias a Dios por esa vida eterna que me dio, una vida diferente. Muy agradecido. Con eso basta todo. No necesito que se me presente el Señor, ni ir al tercer cielo y ver cosas allá para creer. No, la obra de Dios en el corazón de nosotros. Eso es lo importante. Hermano, ¿Dios ha hecho esa obra en usted? Espero que sí, y que sigamos nosotros creyendo en todo esto y todas estas cosas que el Espíritu Santo dejó escritas para la formación de nosotros como iglesia. No ese desorden que hay ahora tan terrible. Queremos ser una verdadera iglesia de Jesucristo. Que Dios nos ayude y lo ayude a usted, hermano.
Vamos a orar.